Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en este segundo podcast que bueno, pues vamos a hacerlo un poco diferente y en este caso voy a tomar yo las riendas voy a tomar las riendas en cuanto a labores de presentación, pero el protagonista absoluto va a ser Miguel porque lo que vamos a hacer es una entrevista que se va a basar en todo el proceso de la oposición que él superó, como sabéis, en la anterior convocatoria. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Estoy un poco nerviosete porque, bueno, hay que decir que lo único que está planeado es el saludo, ¿vale? Estamos grabando y lo único que hemos hablado es este saludo. Yo no sé muy bien qué me voy a encontrar porque, bueno, pienso que así sale mejor, como va a ser más natural. Así que, bien, me encuentro bien, con ganas de ver de qué va esto, ¿sabes? Bien, bueno, pues nos habían llegado en el anterior podcast, nos despedimos y en esta también haremos lo propio, indicando pues que nos den sugerencias para bueno, pues tener temas que abordar en futuras ediciones. Y una de las sugerencias pues la hemos tomado y aquí está, es una entrevista que le voy a hacer a Miguel. Él, como acaba de decir, no ha querido saber antes las preguntas. Esto es como los políticos, ¿no? Que no se pactan las preguntas. Claro, igualito. Y bueno, la verdad que es cierto que así va a ser más natural. Vamos a comentar un poco cuál va a ser el proceso. Yo he dividido la entrevista en 7 bloques. Los bloques, algunos son un poquito más extensos, otros son más breves. No abrumaros por la cantidad, porque bueno, la mayoría de las respuestas serán concisas y en ningún caso vamos a hacer esto aburrido. Al revés, se trata de hacerle preguntas a Miguel sobre su proceso de oposición, por tanto entiendo que serán del interés de todos vosotros. Esos 7 bloques pues, están divididos en función al punto opositoril, si me permitís la expresión, en el que por los que se pasa, ¿no? Por ejemplo, el primero es la decisión de opositar, el segundo va a ser el proceso del estudio, el tercero va a ser el examen y así sucesivamente hasta completar estos siete bloques. Si te parece, Miguel, y estás preparado, comenzamos con el primero. Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, pues lo primero que quiero que compartas a lo mejor con todas las personas que nos estén viendo es ¿cuándo decidiste opositar tú? La verdad que no fue no fue un momento así de que yo dijera voy a meterme, sino que fue algo, la decisión la fui tomando de forma un poco paulatina. Fue un cúmulo de, bueno, unas circunstancias que me empujaban Uh -huh. por una mezcla de necesidad y de ganas de hacer algo así. Aunque sí que es verdad que hubo una situación que de algún modo me puso especialmente en la vía. Y es que conocí a un amigo, a un chaval que se le había sacado el año o la convocatoria anterior y se dio un encuentro bastante curioso. Esto no te lo he contado. O sea, esto, nos conocimos en una de las típicas terracitas que hay por la zona de la Giralda, Uh -huh. que hay como unos hoteles, así, están bastante guay, y la gente Uh va -huh. allí, pues, yo que sé, a tomar gin tonics, a disfrutar de la vida, básicamente, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué sitios te digo? Sí, supongo que será por la calle Alemanes, ¿no? Sí, por ahí, por esa zona. Bien, bien, Eh, perfecto. y entonces un poco me encontré con esta persona que acababa de eso, era un flamante funcionario. Y fue para mí un poco impactante, ¿sabes? Dadas mis circunstancias, yo por aquel momento, pues yo qué sé, económicamente lo estaba pasando regular, económicamente y en general todo lo que tenía que ver con estabilidad en mi vida era una incógnita, o sea, por no decir, era un desastre. Digamos que no me estaban saliendo las cosas en ese nivel, en ese aspecto especialmente bien. ¿Tú tendrías 31 años? Yo ahora que lo dices, yo tendría 30, estaba entre 30 y 31, por ahí Eso. sí. Hombre, porque también es importante para la gente la edad. Muchas veces nos llegan email preguntando, oye, ¿piensas que con 46 años es momento de opositar? Y tú dices, echas números y tú dices, te quedan 20 años de vida laboral. Claro que es buen momento. O sea, si eres más joven, pues todavía más para tener esa calidad de vida que te otorga un empleo público, pero nunca es tarde. Mm. Perdona. No, que es verdad, el tema de la edad es importante. Este amigo yo creo que tendrá como 10 años más que yo, tendrá 40 y poco.
Y nada, me impactó un poco pues, la calma, el sosiego y el disfrute. Me acuerdo que se estaba tomando un copazo el tío allí con una, no sé, digamos que rezumaba un aura de bienestar y de placidez que estaba tan lejos de mí, ¿sabes? Y no sé, luego, por supuesto, estuvimos hablando de la oposición, me comentó un poco las circunstancias en las que él estaba en Sevilla y fue todo fue un poco impacto aquello, ¿sabes? ¿Él era de Sevilla también? No, él es de La Rioja, pero vivía en Málaga. Tuvo que conformarse, entre comillas, con Sevilla, aunque quedó dentro de los 20 primeros. De Qué este, barbaridad. de este amigo he hablado bastante en los materiales porque me ayudó muchísimo, se convirtió en mi mentor, vamos. Ujú. Y nada, se tuvo que conformar con Sevilla porque Málaga, o sea, Málaga, si estás de los 10 primeros, no tiene garantizado conseguir Málaga, ¿vale? Generalmente. Y nada, me hablaba un poco de las circunstancias, me dijo una serie de cosas que se me quedaron dentro y no las voy a decir porque no sé, yo creo que un poco comprometida, no lo quiero comprometer, aunque no voy a decir el nombre ni nada, pero si alguien Eso, se ¿verdad? pudiese... Él queda totalmente en el anonimato. Puedes compartirla si quieres. No, ya he dado demasiadas pistas, ¿sabes? Pero me hablaba, digamos, de las... del trabajo, de cómo era, de las facilidades que les daban, pues, yo qué sé, en general de la vida de funcionario. Ujú. Y la cosa se me quedó un poco ahí, ¿sabes? También me dijo, él tenía una frase, decía, esto es muy fácil, solo tienes que matarte a estudiar unos meses y ya está, ¿sabes? Eso sí Y te lo he él, escuchado yo alguna vez. sí, pues eso es así, o sea, eso es así, en el fondo es así. Lo que pasa, claro, nadie te dice lo mucho que te tienes que matar esos meses, pero no sé, un poco la sencillez con la que él despachaba los asuntos de la vida que a mí me abrumaban en aquel momento, por decirlo de alguna Ujú. manera, y el disfrute, lo bien, o sea, el cutis, ¿sabes? Por decirlo así, que tenía el chaval, a mí digo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Yo quiero Y eso eso que un tenía 10 poco. años más que tú, ¿no? Y eso que tenía 10 años más que yo, ¿sabes? Y el chaval parecía, yo estaba ya en las últimas, ¿sabes? Y no, pero yo también estaba en una situación un poco, no voy a decir extrema, porque al fin y al cabo, yo qué sé, no me voy a quedar en la calle, tengo una familia y tal, pero yo estaba, o sea, había salido de una serie de proyectos que en ciertos aspectos me habían ido bien, en otros no me habían ido tan bien, y básicamente, hablando mal y pronto, era un tieso, ¿sabes? Y no tenía, en plan, no tenía perspectivas de que la cosa fuese a cambiar al corto plazo, ¿sabes? ¿Él Y fue estaba el cansado de eso. detonante para empezar a plantearte la oposición o tú ya tenías el run run No, yo al previsto? contrario, yo no tenía run run. Yo para mí era un mundo que ni me llamaba, al contrario, me repelía un poco, ¿sabes? Ujú. La cosa empezó a gestarse, eso fue, digamos, que la semilla, ¿no? Y luego, días después, empecé a ojearlo y empecé a ver que era algo factible y que lo que decía este amigo era verdad, ¿sabes? Ujú. Que era cuestión de, ostras, es que es relativamente sencillo. Es esto, si me sé esto, hago este examen y si hago este examen, soy funcionario y mi vida, Ujú. entre comillas y sin comillas, se resuelve, ¿sabes? Se resuelven Sí. muchos de los problemas que en aquel momento me angustiaban mucho. Ujú. Quizás a lo mejor eso, por lo que estás contando, ¿no? Un poco la suma de diferentes aspectos. El encontrarte, el encontronazo, ¿no? Con este chaval que te cuenta su experiencia, la situación laboral que a lo mejor tú tenías en ese momento, que eso también le pasa a mucha gente, que o bien, incluso hay gente que decide dejar de trabajar porque sí que quiere apostar por un cambio en su futuro profesional. Entonces, yo el otro día hablaba con una chica por teléfono y me decía, mira, yo voy a estar trabajando hasta febrero, porque sé que la siguiente convocatoria pues se puede cocinar más o menos parecida a las fechas de la actual, que salga en mayo, que salga antes o después de verano. Dice, entonces yo estoy trabajando y voy a dejar de trabajar en febrero y desde febrero a piñón, a muerte, con todas las horas del día para el estudio. Entonces, cada uno tiene su perspectiva. Bueno, bien, bien. Generalmente no es el primer caso que conozco que a través de alguien que ya está dentro y que le cuenta las bondades que todos sabemos, pero que bueno, que cuando la ves en vivo y en directo, en carne y hueso, pues como que le das una realidad mucho más cercana y posible, es uno de los detonantes más habituales, ¿no? Ujú. No, está claro, Eso y el cansancio de la empresa privada, las dos cosas. sí, al final es un cúmulo, pero más o menos es como, digamos, un potaje, ¿sabes? Como un potaje o un cocido.
puede llevar garbanzos, puede no sé qué, pero más o menos todos se parecen un poco, ¿sabes? O sea, todos esos platos pues son calientes, son tal, son de cuchara, hay una serie de cosas comunes, ¿sabes? Y quiero decir, de una situación a otra te vas a encontrar cosas que hay, que no hay, pero más o menos se parecen un poco. Y generalmente tienen elementos comunes, sí, como eso, pues yo por eso alabo, digamos que admiro muchas veces, también a ver, admiro, cada persona es un mundo, ¿no? Y yo, por ejemplo, era un poco inmaduro o simplemente no lo veía, también mis circunstancias en aquel entonces no lo favorecían porque no había oferta de empleo tantas plazas como ahora, ¿sabes? Pero yo me acuerdo cuando yo tenía 20 y pocos años que, o sea, tú me hablabas de oposiciones y yo decía, ¿qué dices, tío? ¿Sabes? No me interesa. Pero sí, claro, si hubiera tenido ofertas de empleo y hubiera visto a gente de mi entorno accediendo a la función pública y tal, pues a lo mejor habría cambiado la cosa. Que es muy Tú complejo. dices que cuando tenías 20 y pocos años había muy poco empleo público, ¿no? ¿Es lo que quieres decir? Había muy pocas ofertas de empleo público. Eso, porque fue cuando ya, claro, nuestra generación, que los dos somos más o menos de la misma edad, bueno, pues en 2008 se desató la famosa crisis económica, ¿no? Que azotó a todo el mundo. Y bueno, los años, sobre todo, entre 2012 y 2017 fueron caninos. Sí, Incluso pero antes, incluso ¿no? antes, o sea, incluso Sí, sí, antes sí. Sí, de sí, sí. administrativo del Estado, por ejemplo, por poner estas Eso no es. concretas, yo creo que llevaban 20 años, una cosa así, y Sí. antes, y en auxiliares, por ejemplo, salían, yo qué sé, 14 plazas, que era otra cosa a lo que hay ahora, ¿sabes? Totalmente. Y eso, por eso digo que cuando llega ahora gente que dice, estoy en la universidad, estoy terminando la carrera, y me planteo, digo, ostras, qué sabio eres, qué sabia eres, Claro. porque yo me acuerdo cuando estaba en la oposición, digo, ostras, si hubiera hecho esto hace 5, 6 años o 10, y habría hasta vivido mis 20 años, o sea, la veintena, con unas circunstancias y una calidad de vida increíble, ¿sabes? Pero bueno, las cosas son como son y ya está. Tampoco hay que andar cuestionando el pasado, ya está. Bien, digamos entonces que hiciste un poco esa labor de análisis que todo opositor hace en sus inicios. Ah, yo tengo una taza más bonita que la tuya. Ah, mira. Oh, tú también la tienes, lo que pasa La tengo, pero aquí que no la tengo. La tengo en Sevilla. no es lo único que tenemos personalizado. Sí, sí, Que ya, por eso eso sí. vamos los dos. Aquí está un poquito haciendo marca. Haciendo marcas, sí. Hombre, por supuesto que nos falte. Bien, como te decía, pongamos entonces que empezaste a hacer esa labor de análisis que todo el mundo en sus inicios tiene que realizar, que para eso también nosotros estamos haciendo una labor de allanar el camino y de hacer muchos vídeos para el canal, los artículos que publicamos en la web, en el apartado del blog, etcétera. Y optaste, después de ver todo el batiburrillo de información que encontrarías por internet, por la red, pues encontraste la información que te animó a dar el paso. ¿Cuál fue, bajo tu punto de vista, algún error clamoroso que cometiste en tus inicios? Bueno, clamoroso. No, es que ¿Algún ¿sabes qué error? pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo tenía tan poco tiempo y va a sonar, o sea, yo en mi vida he cometido, ya lo decía antes, o sea, yo me vi como me vi porque había cometido errores. O sea, yo no voy a decir, yo cometo No, pero muchísimos yo errores. digo errores en el proceso de la oposición, Sí, ¿eh? sí, 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 te he Por entendido, eso. te he No entendido, queremos pero sacar aquí nada. no, pero a lo que voy es que no soy, o sea, no quiero parecer que carezco de autocrítica, pero sí que es verdad que errores gruesos, errores así, como tú has dicho, clamorosos, yo no podía permitírmelos. Yo tenía muy Por poco el tiempo. tiempo, ¿sabes? O sea, yo empecé a estudiar más o menos por mayo y mi examen fue en octubre, ¿vale? O sea, yo no tenía margen de cometer errores, con lo cual, errores clamorosos por H o por B, porque yo los vi venir, porque también contaba con la ayuda de este amigo que me salvó de muchos de ellos, porque es verdad que sin él los habría cometido, pero no cometí. Yo no cometí ciertos errores que he visto que la gente comete y que son clamorosos, como tú has dicho, porque en mi caso me habrían dejado fuera. O sea, yo con el poco tiempo que tenía o lo hacía todo mínimamente bien o no podía. Es decir, sí que es verdad que, por ejemplo, estuve cerca de caer en algunos. O sea, en algunos los vi, pero sin llegar a estar cerca de caer, porque enseguida digo, esto no es para mí. Y en otros, bueno, un poquito. Por ejemplo, cuando hice los test me compré los test de Adams y estuve un tiempo haciéndolos. Luego me di cuenta de que
estaba perdiendo el tiempo, pero bueno, tampoco lo considero un error clamoroso, ¿sabes? Pero errores clamorosos no cometí, no, considero que no cometí, considero que acerté en general en las cosas, en las decisiones que iba tomando. También eso, ¿no? Por tener esa especie de mentor que te fue guiando un poco en su experiencia y que es la que tú ahora mismo también trasladas a todos los que nos siguen, ¿no? Claro, es que tú ten en cuenta que, digamos, mi enfoque en la oposición, por desgracia, por suerte, no era el de la mayoría. Es decir, yo tenía que ser ultra crítico con todo lo que hacía y con todo lo que tenía, con todo lo que llegaba y con todo mi esquema, porque yo sabía que cualquier paso en falso, si yo metía la pata y me demoraba, y eso me provocaba una demora en la preparación de un par de meses, ya no llegaba, porque yo tenía el tiempo justísimo, con lo cual yo analizaba todo muchísimo y me lo cuestionaba todo y le daba muchísimas vueltas a todo, con lo cual, pues no caí. O sea, es que la verdad, quiero decir, por ejemplo, el caso de la academia, ¿sabes? Yo fui a probar una academia muy famosa de nuestra ciudad, que no digo que sean, o sea, que yo no digo nada, ¿sabes? Pero yo sé que habría sido un error para mí, porque el ritmo que llevaban no era el que yo necesitaba. El que tú necesitabas. Exactamente. Y puedo decir a día de hoy, a posteriori, me consta que la gente que estuvo preparándose, todos los que estaban en esa clase y en otras clases para administrativos por turno libre, cayeron. O sea, y yo me acuerdo cuando llegué allí, yo estaba empezando y me parecían juristas, o sea, de reconocido prestigio, me parecían magistrados de la Audiencia Nacional, ¿sabes? Decían los artículos de la Constitución de memoria, cosas así, yo estaba alucinando, yo estaba diciendo, esto no me lo saco en la vida. Y sin embargo, se me hizo, digo, ostras, yo no... ¿Y lo dejaste? No, fui a probar un día. Fue el día de prueba. Sí, no, por eso digo, lo vi, quiero decir, ahí pisé, pero no seguí esa senda. Yo creo que si hubiera seguido esa senda habría suspendido, sinceramente, ¿sabes? Claro. Bueno, es que no hubieras llegado a lo mejor con todo el contenido. Sí, digo suspender. O sea, no es suspender, es que directamente hubieses, tu primer examen hubiese sido una primera toma de contacto, más que una convocatoria en serio, para ti. Claro, si yo, por ejemplo, digo, venga, me quiero preparar y me encomiendo a lo que ellos me dan, pues seguramente me habrían dicho, no, para este examen nada. Claro. Me habrían dicho, no, Hombre, 5 meses. Yo qué sé, ¿sabes? Pero no, cada uno tiene que buscar su camino y tiene que, pues eso, hacer análisis de una programación, viendo el poco tiempo que tenías, de mayo a octubre, ¿te hiciste una programación completa o fuiste más conservador y decir, bueno, pues a corto plazo, este mes, tanto, este mes, o dijiste, no, tengo que llegar a octubre con el total y de ahí hacer una programación inversa, por así decirlo? A ver, mi sistema era por un lado muy sencillo y por el otro, digamos que yo pienso bastante completo y bastante sensato. Yo básicamente llevaba un sistema de vueltas. Cuando llevas un sistema de vueltas, no se trata de decir quiero hacer X vueltas, yo quiero hacer el mayor número de vueltas posible. De primera no sabía cuántas podía dar, porque empiezas dando y llevas un ritmo que luego va acelerándose, ¿sabes? Claro. Con lo cual, a posteriori sí que puedo decir el número de vueltas que conviene dar a partir de cuántas tienen muchas papeletas, basándome en mi experiencia, pero yo por aquel entonces no lo sabía, con lo cual yo dije, voy a dar vueltas y voy a dar todas las que pueda. Es decir, yo tenía una franja de incertidumbre, pero al mismo tiempo tenía un sistema que era razonable, dadas mis circunstancias, ¿sabes? Y digamos que no me ponía objetivos que fuesen, que no pudiese entender, es decir, ¿cómo podía hablar yo de 6 vueltas, por ejemplo, de 5, si estaba empezando y no sabía cómo iban a ir los ritmos en esas vueltas? Habría sido un error. Habría estado, digamos, lastrándome. Conforme fui dando las vueltas, ya sí pude ir concretando, porque yo iba haciendo una estimación según iba avanzando. Iba viendo cómo iban bajando los tiempos, porque yo iba registrando todo, absolutamente todo. Y iba viendo cómo iban bajando los tiempos en los temas. Y más o menos a mitad ya sí que hice una planificación, decir, venga, ¿cuántas vueltas más o menos? Ya sí que tenía la fecha del examen, ¿cuántas vueltas puedo ir encajando? Tantas. Y ya sí que más o menos hacia mitad del proceso sí que pude hacer ese tipo de planificación un poco más global. Pero básicamente era sencilla la cosa. Si es que en el fondo esto, como dice mi amigo, esto es sencillo, no hay que comerse mucho el coco, hay que ser razonable y tener un sistema, pues, sencillo, pero al mismo tiempo eso, que funcione y el sistema de vueltas está bien. Claro. Necesitaste, mejor dicho, mucho apoyo emocional o te sentías bien sabiendo porque tú eras de los pocos que habrás empezado a estudiar una oposición
conociendo la fecha final de estudio. Es decir, que digamos que el enclaustramiento lo tenías bastante limitado. Hay quien empieza a estudiar y, por ejemplo, la próxima convocatoria no tenemos referencia de cuándo va a poder ser. Entonces, eso hay veces que desmotiva a la gente. ¿Tú cómo lo llevaste en ese aspecto? ¿En lo emocional lo llevabas bien o necesitaste...? A ver, yo creo recordar que no sabía la fecha de examen cuando estaba empezando, en esta primera semana de tanteo, y que la fecha de examen quizá la supe cuando faltaban como 4 meses. Si yo estuve 5 meses, una cosa así, el tiempo lo supe como 3 meses y pico, 4, con antelación, con lo cual hubo ahí un poco de transición para yo ubicarme antes y luego me vino la fecha de examen. Es decir, yo no empecé ya con la fecha, si no me equivoco. Pero vamos, así fue un proceso muy, muy, muy intenso, porque aunque no supiese la fecha de primeras, sabía que estaba al caer, ¿vale? Eso sí lo sabía. Pero yo emocionalmente, yo me sentía bastante, yo es que estaba muy motivado, macho. O sea, yo estaba súper motivado porque el desafío, por ejemplo, o sea, ese desafío me estimulaba mucho, lejos de, o sea, tenía una parte que era dura, ¿sabes? Que sentía una presión tremenda. Pero esa presión a mí me estimulaba, ¿sabes? Con lo cual, emocionalmente no estaba yo... O sea, es que yo creo que emocionalmente era lo que yo necesitaba precisamente, enfrentarme a ese desafío, ¿sabes? Con lo cual no sentía yo especialmente carencias. Lo que yo, quizás donde sí sentía más carencias y donde mi entorno respondió, no es que en lo emocional no respondiese, que también respondía y fue maravilloso, pero fue, digamos, más en lo logístico, en lo material, en el tener un entorno propicio. Y esto fue para mí un elemento clave en la oposición. O sea, yo estaba en casa de mis padres y mis padres era un apoyo absoluto. Obviamente en lo emocional, pero en lo material también. ¿Sabes? Que es que a veces lo material parece... Pero el hecho de que me lo dieran todo, que en mi casa se respetase el silencio, hasta el punto de que mi madre, por ejemplo, se fue con mi abuela a Conil para no estar allí porque hacían ruido, porque mi abuela, la pobre, no oye bien, ¿sabes? Te cuento un detalle, ¿sabes? Sí. Pero para que veas cómo mi entorno, ¿sabes? Se También volcó contribuyó a conmigo. la causa. Claro, todo eso, lo logístico, lo tal, está muy mezclado con lo emocional, ¿sabes? Ese apoyo al final es inevitable. Y para un caso como el mío, en el que tuve que hacerlo en tan poco tiempo, estudiando tanto, tan intenso, eso fue fundamental. Pero ya digo, Claro. en lo emocional yo me sentía bastante fuerte, yo me sentía como muy centrado. Me pilló en un momento de mi vida que era un poco lo que necesitaba, como te decía antes, ¿sabes? Y... ¿Y te vistes con opciones desde primera hora? O sea, porque quizás a lo mejor esa propia estimulación que comentas es lo que te daba fuerzas para seguir avanzando e ir a por todas y decir tú, es que esto lo voy a conseguir, porque era como un desafío, como dicen, ¿no? ¿Te lo veías, te vistes con opciones desde primera hora? En general sí. O sea, en general yo me motivaba porque yo sentía que tenía opciones. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo sentía que siempre que había una franja de incertidumbre. Hombre, ¿Sabes? entiendo, voy a hacer una aclaración, entiendo que todo el que estudia es porque se ve con opciones de conseguirlo. Nadie va a someterse a semejante esfuerzo si sabe que no tiene nada que hacer. Otra cosa es que alguien se lo plantee en 2 etapas, lo que hemos dicho antes, ¿no? Oye, mira, pues yo a este examen no llego, pero sigo estudiando porque quiero tener ya una primera toma de contacto y ya, ¿sabes? Pero evidentemente No, te prepararse una puedo... oposición se Sí, entiende te que es entiendo. porque... Pero a mí, mi pregunta era, como tú lo tenías todo tan concentrado en el tiempo, por así decirlo, y ibas muy a saco, eso, si tú decías, pues lo consigo, o sea, me veo realmente con el objetivo de alcanzarlo. Mira, te voy a contestar con, con el que era mi lema en los meses de furia, ¿sabes? De estudio brutal. Mi lema era Con aprueba o 40 grados, revienta. ¿no? Además, ¿Cómo? ¿no? Con 40 grados, ¿no? Porque te tocó todo el verano. Yo me chupé todo el verano en Sevilla estudiando, correcto. Y yo, ¿Cuál era el lema? Perdona que te he interrumpido. aprueba o revienta. Como el del lute de camino revienta, pues, pues yo estaba así. Yo decía, yo esto o me muero o lo apruebo. Yo, ¿qué pasa?
quiero decir, yo actuaba así, a veces tenía mis momentos de flaqueza, obviamente, y yo me acuerdo conforme se acercaba el examen, por un lado yo decía, ostras, tengo muchísimas papeletas, pero me faltan unas cuantas también, ¿sabes? Claro. Eso es Y una pregunta que te iba a hacer. ¿Tuviste momentos de derrumbe? no, 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 Derrumbe, no, no. pero... Me acuerdo, hubo un momento, me acuerdo además que estaba en el Mercadona y me estaba escuchando a mí mismo contar. Es que me acuerdo perfectamente, tío. Estaba contándome a mí mismo el recurso de alzada, contándome a mí mismo en plan una grabación, ¿vale? El recurso de alzada tiene una serie de peculiaridades con el tema del silencio administrativo, porque de partida el silencio administrativo es estimatorio, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se trata de recursos administrativos, es desestimatorio, es una excepción. Pero a esa excepción hay otra excepción en el caso del recurso de alzada cuando se interpone frente a un silencio administrativo previo. Es decir, estaba yo de alguna manera intentando encajar en la cabeza una cosa que era así un poco alambicada, ¿sabes? O de lo poco que hay en la oposición, por otro lado, porque tampoco hay muchas cosas así con tanta excepción, de excepción, de excepción. Hay quizá un doble nivel de excepción, no un triple, ¿no? Pero me acuerdo que y en ese momento digo, ¿dónde me he metido, Dios mío? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me he metido en esto? Sí que tuve un par de momentos y en ese momento sí que dije, uff, me vi un poquito cerca de sobrepasado, pero nunca más. Solamente ese momento y no fue momento de rumbe en absoluto. Yo eh, lo pasé mal en algunos momentos, yo me acostaba hecho un Cristo, o sea, yo me acostaba en la cama casi todas las noches como si me hubieran dado una paliza, pero a nivel mental yo estaba, ya te digo, a prueba o revienta, yo estaba así, yo iba, además yo es que soy muy bestia, o sea, yo también también hay una cosa que decir quizá de mi bagaje o de mi trayectoria o de mi pasado, y es que yo venía de hacer ciertas cosas que en lo anímico, en lo emocional, son más duras, ¿sabes? Que una oposición. Desde mi punto de vista, por lo menos yo lo viví así, porque una oposición está claro el desafío cuál es. Es saberse estos temas, saberse estas cosas y hay un examen, punto. Emocionalmente eso es mucho más llevadero que otras cosas que yo había hecho en el pasado, que no, en las que ni siquiera sabes cuál es el desafío, que tú mismo tienes, ¿sabes? Eso, el hecho de que fuese tan sencillo, entre comillas, de me tengo que saber esto y si me sé esto hago este examen y si hago el examen soy funcionario, eso para mí era, o sea, digamos que me ayudaba muchísimo, me daba muchísima paz. Ya. ¿Cuál fue el cuando, claro, evidentemente vas viendo todos los temas, la convocatoria, o sea, todos los temas que hay en la convocatoria, y llegaste a algún tema que tú dijiste, esto no sé por dónde meterle mano, y que como que se te atragantó, o que viste que ni siquiera los materiales que tenías eran suficientes recursos como para afrontarlo con garantías? Tuve un momento así, el primer impacto con el tema 2 del bloque 5 con el tema de gestión financiera de los créditos, me pasó lo siguiente, es que yo, o sea, quien haya estudiado este tema se puede imaginar lo que me pasaba. Yo estaba estudiando la oposición con un manual, ¿vale? Punto. Con un manual y esquemas que me había pasado mi amigo. Nada más. Con lo cual yo estaba estudiándome los créditos presupuestarios, las aplicaciones presupuestarias, modificaciones presupuestarias, pero sobre todo los créditos, solamente con un libro. O sea, yo no tenía ni idea y de primeras. Y yo recuerdo que me pasé una tarde para 3 páginas, literalmente 3 páginas del libro y me tuve que acostar, literalmente, fundido. O sea, de decir, no sé qué es esto de capítulos, de artículos. Yo pensaba, o sea, en la clasificación económica hay como, digamos, distintos escalones, ¿no? De jerárquico para la clasificación. Y se habla de capítulos, se habla de artículos. Yo pensaba que se estaba refiriendo a una ley. Yo estaba buscando la ley y me estaba hablando de la clasificación económica para que se vea lo perdido que estaba. Ahí sí que tuve un par de momentos. Pasa que como estaba al principio, yo tenía tanta energía, tantas ganas de hacerlo, no me repercutió en plan de decir, ostras, no puedo con esto, sino simplemente me acosté fundido y al cabo del rato me levanté y seguí. Y ya está. ¿Qué pasa? Y esto me sirve un poco para comentar lo de los errores, ¿no? Si yo hubiera hecho lo que hace mucha gente de ponerse con la Constitución y meterse con ella los primeros meses de ilusión, de entusiasmo, de empuje, habría llegado ese tema a lo mejor ya sin esa inercia y a lo mejor habría sido un palo del cual no me habría puesto, no me habría repuesto, ¿vale? Uh -huh. Pero no hubo nada que dijera que difícil, al contrario, es que ya te digo, yo estaba
yo tenía muchas ganas. Yo es que yo iba en plan, es que esto me lo saco porque sí, ¿sabes? Porque tengo que Y hacerlo. ese tema, ¿buscaste alguna alternativa o simplemente con el propio manual a base de horas lo fuiste desgranando de forma que prácticamente y autónomamente lo sacaste? Es que ese tema suena un poco mal, pero ese tema yo no encontré a nadie que lo explicara. He encontrado a posteriori. Cuando estaba yo preparando los materiales, he encontrado gente que lo explica razonablemente bien. Pero ese tema no lo explica. Yo, en mi momento, no encontré a nadie que lo explicase bien. Te digo ese tema, te digo contratos. Por ejemplo, esos temas me los tuve que levantar yo a plomo. Eh, Sí, tal cual, vamos. De hecho, son los dos temas por los que la mayoría o mucha gente, ¿no? Nos escribe porque, bueno, parte están abiertos en el canal de YouTube y, bueno, pues la gente evidentemente, justo lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Busca alternativas cuando se le atraganta con los manuales o con los recursos con los que cuenta. Bien, si tuvieses que volver a opositar, ¿qué no harías? yo no haría de lo que hice. Sí. ¿Alguna corrección o bueno, más que corrección, perfeccionamiento de algo que hiciste? Pues quizá no habría tocado ningún test que no hubieran sido los exámenes oficiales y habría estado, pues, bueno, habría dudado menos. En el sentido, habría tenido menos incertidumbre porque ya sabría cómo va la película. Pero ya te digo, no sé, mi proceso es que si hubiera sido de otra manera, no estaríamos hablando seguramente, ¿sabes? Mi proceso fue Ya. bastante bien. Me puedo poner a buscar los tres pies al gato con esto y con lo otro, pero con el tiempo que tuve, ¿sabes? También puedo decir, pues haber tenido 5 meses más, ¿sabes? Cuando estaba Ya. yo decía, Dios santo bendito, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué lo hacía con tan poco tiempo? Porque si tuviera 2 meses más, un mes más, seguro que me lo saco. Pero yo qué sé, yo no considero que haya nada que digo, eso fue, quizá buscaría, bueno, se me acaba de ocurrir una cosa, compraría los módulos de Simplifica tu Sopo, ¿sabes? ¿Te sirve? Porque Hombre, eso para, por supuesto, ¿no? no sé, no, sinceramente, ya te digo, no, yo estoy bastante conforme con cómo se me dio la cosa, ¿Cómo se ¿sabes? dio? ¿Cómo se dio? Sí. Bien, y cuando estudiabas, ¿pensabas más en el objetivo de conseguir la plaza o también en cierto modo te atormentaba un poco la oferta de destino? Que sabemos que son dos cosas distintas, es decir, la oferta de destino ya es muy a posteriori y tú no sabes cuántas plazas van a salir para tu provincia. En tu caso, sabemos que elegiste Madrid, pudiendo haber incluso elegido Sevilla porque te daba la posición que ocupaste para eso. Pero tú antes pusiste, por ejemplo, la función del trabajo antes que la ubicación. Pero en ese momento no sé si lo tendrías tan claro, porque en ese momento estabas pensando solamente en estudiar y sacarlo. Mucha gente sí que le atormenta no solo conseguirlo, sino conseguirlo en su provincia. Aunque yo creo que la gran mayoría con conseguirlo le sirve y de sobra, ¿no? Porque, bueno, solamente por estar ya dentro te permite tantas cosas, ¿no? Después ya concursar, seguir promocionando, etcétera. ¿A ti te atormentaba un poco la oferta de destino o para nada? Te voy a contestar diciendo antes que obviamente esto depende mucho de la persona. Yo pensaba así porque entre comillas me lo podía permitir, no tenía ningún tipo o no tenía grandes ataduras que dijera no me puedo ir, tal. Te voy a contestar de una forma simple, ¿vale? O sea, yo fantaseaba con la posibilidad de irme a Ceuta o a cualquier lugar remoto. A mí me daba igual. O sea, a priori, yo me acuerdo que estaba en la oposición y yo decía, yo firmo, si tengo que ir a Ceuta, voy, digo, por poner un caso de algo un poco así remoto, ¿sabes? Que habría sido un poco engorroso. No tengo nada en contra de Ceuta, que se entiende, ¿no? Mm. O yo qué sé, que dice Ceuta, dice yo qué sé, cualquier sitio, ¿sabes? Me da igual, o Canarias. Habría ido encantado a cualquier lado, me daba igual. Eh, yo lo que quería era conseguir la plaza, o sea, Claro. adquirir la condición de Sí. funcionario. Pasar página un poco por lo que has contado antes, ¿no? De la Exactamente, etapa que habías conseguirlo, vivido. conseguir el objetivo. De hecho, por ejemplo, ahora, yo en ese sentido era conformista, pero en otro no. O sea, a mí, por ejemplo, cuando me hablaban de bolsa de interinos, yo hacía así con los oídos, ¿sabes? Me decía, callaros, no quiero saber nada de ese rollo, ¿sabes? Yo no quiero nada de eso. Yo quiero ser funcionario de carrera. Yo, rollos de interinidades, no me he metido en esto para ser interino. Que si es Uh -huh. en Ceuta, pero yo funcionario de carrera. Uh -huh.
Bien, bien, bien. Bien, bueno, pues cambiamos un poco de tercio y nos vamos a otro de los epígrafes que comentaba. Vamos a hablar un poquito del examen. ¿Consideraste bastante representativo el examen que te tocó con respecto a cómo ibas preparado y los recursos que utilizaste? Sí, 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 los exámenes son muy buenos, o sea, el examen está bastante bien planteado. Yo, quizá, bueno, ahora, por poner una, yo hice una cosa mal en el examen y es que hice muy rápido la primera parte. Y mira que lo tenía súper ensayado, pero esto también pasa, quiero decir, de nuevo, hay que ser autocrítico, pero tampoco, yo qué sé, estas cosas pasan, ¿sabes? Y yo me acuerdo que la primera parte, entiendo que te refieres a esto, ¿no? El que cómo fue el examen. Sí. Sí, 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 en cuanto al volumen de preguntas por temas y todo eso, yo creo que fue un examen muy razonable. Lo que pasa es que la primera parte fue mucho más fácil que la primera parte del año anterior, con lo cual yo la hice muy, muy rápido. Tan rápido que fallé en varias preguntas que sabía. Y eso es algo que aún a día de hoy me atormenta un poco. Pero bueno, también eso me permitió, quiero decir que todo se puede leer de muchas maneras, ¿no? Y eso me permitió llegar con mucha calma al supuesto y hice un muy buen supuesto, o sea, un supuesto bastante bueno, ¿sabes? Pude elegir con calma. El primer supuesto fue una trampa. Fue una trampa. Esto no me parece que fue un poco sucio en el sentido de que, por parte, digo, de la comisión, ¿sabes? Poner un supuesto, ese desnivel, en cuanto a que el primer supuesto era tan difícil con respecto al segundo. Deberían haber estado un poco más igualados, ¿sabes? Equilibrado. Equilibrados, exactamente. Pero bueno, también supongo que es la manera que tienen ellos de medir a la gente están forzados de tiempo y tienen que poder elegir, ¿sabes? Pero sí, era un examen, a toro pasado puedo decir que era bastante dentro de lo esperable, ¿sabes? Lo cual me tranquiliza y lo cual, bueno, estaba alineado con aquello que me motivaba tanto de esta oposición, que era Uh-huh. que las cosas son predecibles en cierto sentido. No sabes lo que Uh-huh. te van a preguntar, pero te preguntan de forma noble. No es como en otras oposiciones que te salen por peteneras y te preguntan y van a pillarte con cosas que no tienen que ver con los conceptos y con las leyes y con lo que tienes que estudiar, ¿sabes? A ver, sí, ya se ha hablado precisamente en el directo anterior, último que hicimos, decían, oh, hay algunas preguntas que te buscan las cosquillas, pero claro, es una oposición, algunas siempre va a haber. Entonces, el 10% de rigor de preguntas anti 10 siempre es normal que estén, precisamente para que haya ese escalonamiento, ¿no? de las posiciones. Pero bueno, es de justicia. Y te quería preguntar, ¿saliste con una sensación acorde al resultado o tuviste una sensación muy diferente al resultado que obtuviste? A ver, sales de ahí, yo por lo menos salí trastornado, ¿vale? O sea, sales... yo para empezar, mira, yo pensaba que había hecho una primera parte brillante, que me había salido cuasi perfecta, ¿sabes? Y luego empecé a darme cuenta que había estado fallando en chorradas, ¿vale? Eso ya salí, ya empecé a renquear. Y luego, yo me acuerdo que, porque tú te llevas el examen, ¿sabes? La O sea, plantilla, tú ¿no? te llevas el libro del Uh-huh. examen, lo que es el Uh-huh. texto del test, y luego te llevas una plantilla de estas de autorrelleno de tus respuestas, con lo cual Una tú copia. sales de Uh-huh. allí, una copia exactamente, viendo lo que has hecho, ¿sabes? Con lo cual ya vas Uh-huh. ahí como loco. Yo iba en el metro y yo me acuerdo que yo salí de ahí con muy buenas sensaciones y en el metro empecé a ver algunas, concretamente dos, en el supuesto que no me cuadraban. Lo que yo había puesto, la pregunta, tal y cual. Y me acuerdo que yo había quedado para comer con mis padres, para celebrarlo, y yo iba por el camino pensando que estaban mal estas dos, más aparte de los fallos que había tenido, ¿no? Y que iba a suspender. Yo salí con buenas sensaciones, pero al cabo del rato fui transicionando hacia la negatividad absoluta, la negatividad, la necritud. O sea, esa tarde yo salí buenas sensaciones, fui a comer y me acuerdo que yo estaba comiendo como una sombra. O sea, yo era un espectro. También porque anímicamente estás derrumbado, o sea, estás hecho un escombro. Uh-huh. Y yo estaba allí diciendo, Dios mío, suspendido, tal. ¿Qué Tu pasa? examen fue Luego tarde, ¿no? ¿A qué hora fue tu examen? fue a media mañana. Fue, ya te digo, yo el tiempo de salir de allí fue en la Olavide y luego quedé con mis padres por Reyes Católicos, por el centro. Cómo se lleva? O sea, porque a mí eso es una cosa que me costaría un poco
O sea, porque la noche de antes sería tremenda, me imagino. Pero que tú amanezcas. Para mí fue lo peor Claro, la noche de antes. apenas dormirías, supongo, ¿no? O estarías... ¿tú estudiaste hasta el día de antes? Conozco Mira, mucha no, gente que el día de antes no toma un libro. no, yo eso no. Es que me acuerdo, macho, y todavía me estremezco un poco. ¿Sabes? Yo la noche de Te metas antes, miedo, hombre, a la gente. no, es que eso anímicamente, eso hay que pasarlo, tío. Eso hay que pasarlo. Yo, el día de antes tenía claro que no iba a tocar nada, no iba a hacer nada. Porque de alguna manera mi pensamiento, mi estrategia, mi historia era decir, yo quiero llegar al examen con energía. O sea, quiero llegar al examen como lo más fresco posible y lo más energético, ¿sabes? Tranquilo, Porque claro. y yo llevaba un ritmo de estudio brutal, o sea, brutal, de estudiar 12, 13. Yo llegué a estudiar un día 15 horas y pico, ¿sabes? O sea, yo estaba yo estaba fatal, fatal. Con lo cual necesitaba un día de oxígeno. ¿Qué pasa? Ese día, imbécil de mí, fui a ver al cine cuando llevabas meses sin ver una película entera. Fui a ver el Joker, tío. O sea, digamos que mi sensibilidad había reverdecido como la de un niño y era como si un niño ve el Joker, ¿sabes? Yo estaba allí diciendo, ay Dios mío, y quedé un poco trastornado, o sea, doblemente trastornado. Y esa noche, lo más difícil que yo hice, quizá en la oposición, o el trance más chungo, fue esa noche, porque yo decía, vamos a ver, si no duermo, además yo es que a veces soy un poco analítico contra mía, yo decía, Miguel, cada hora que no duerma se va a traducir quizá en 2 preguntas menos, ¿sabes? Cosas así. Yo pensaba así, porque decía, eso va a implicar errores no forzados, y al final dormí fatal, pero conseguí encadenar unas cuantas horas de sueño, ¿sabes? Lo cual me permitió ir en unas condiciones decentes para cómo estaba, ¿sabes? Claro, pero yo lo que te decía es que a mí me resultaría, ya de por sí la noche tiene que ser de perros, pero el que el examen no sea a una hora temprana, que no sea a las 9 o las 10, si tienes un examen a media mañana, como tú dices, a las 12 o a la 1, que existen convocatorias a esa hora, esas 4 o 5 horas de mañana tienen que ser también largas. Yo no, tío, Aunque te vayas con tiempo no, o... pues fíjate, yo no lo veía así. Yo al contrario, y no me acuerdo, pero no, sí que seguro que no era a las 7. No sé si era a las 10 o a las 11 o algo así. Yo lo prefería así porque si hubiera sido el examen a las 8 o una cosa así, yo me habría acostado diciendo ya no, ya me tengo que poner la alarma, ya me tengo que despertar y Eso son también es las cierto. 3 Como y cuando ya, tienes que coger un avión, ¿no? Que te claro, pone... exactamente, y ya estaría pensando que me tengo que despertar enseguida, ¿sabes? Tengo que madrugar. En cambio, si era media mañana, podía dormir. Además, yo suelo dormir siempre, me duermo, soy el típico que acabo cogiendo el sueño tarde y tal. O sea que para mí eso no fue problema. Bien, bien, bueno, pues mira, fíjate, ahí tenemos opiniones diferentes. Yo, por ejemplo, lo llevaría a lo mejor regular, pero sí que es verdad que el argumento tiene bastante sentido. Que durante el examen, que tu examen duró 90 minutos, el primero, la nueva convocatoria son 100, ¿qué es lo que peor llevabas? La gestión del tiempo, la elección del supuesto, ¿tuviste algo que te aprisionara y que te No, pasó factura? no, ya te digo, a ver, el error quizá que cometí, pero al mismo tiempo no estoy seguro de que hubiera sido un error, fue que hice la primera parte muy rápido. O sea, y de hecho, no sé si fueron 27 o 24 minutos. O sea, yo hice la primera, creo que fueron 24 minutos, macho. O sea, hice 62 o 60 63 preguntas preguntas, menos en de 30 20. segundos. Sí, 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 yo iba a una velocidad, pero porque eran más fáciles también, eran unas preguntas relativamente sencillas y ya yo estaba bien entrenado en ese sentido. O sea, yo había hecho muchos exámenes y llevaba las cosas muy claras, con lo cual iba muy rápido. Eh, y la estrategia la tenía muy, muy ensayada y creo que me funcionó, porque ya te digo, llegué con mucho tiempo al supuesto, pude elegir según mi estrategia Ujú. y lo hice. A ver, ¿sabes qué pasa? Que nunca lo vas a hacer perfecto, ¿sabes? O sea, a toro pasado siempre le vas a ver fallos, pero lo importante es llevar una estrategia que el día del examen te funcione. Y a mí me Ujú. funcionó, en el sentido de que, bueno, sí que es verdad que le hice muy rápido a la primera, pero más o menos era el tiempo que yo tenía pensado, media hora. Quizá creo recordar que fueron 24 minutos. Ahí sí que fui demasiado rápido, pero es muy difícil el día del examen afinar tanto, ¿sabes? Claro. Y sobre todo eso, llegué con margen para el supuesto, que era lo que más me preocupaba. Totalmente. Y más en la nueva forma de examen, que es ejercicio único, todavía más tiene que preocuparle a los opositores porque pesa más el supuesto práctico, es el 50% del examen. En tu caso era un tercio.
porque eran 50 puntos la parte 1, 50 puntos la parte 2 del supuesto y 50 puntos el segundo examen, que era el de la ofimática práctica. Es decir, que hemos pasado de un tercio a un 50% en los supuestos. Por tanto, la elección del supuesto es clave en el caso de C1. Bien, si tuvieses que elegir, aquí simplemente curiosidad, ¿te quedarías con el actual modelo de ejercicio único o te quedarías con el anterior? No te lo lleves al terreno útil, por así decirlo, al pragmático, al de decir, pues mira, yo pienso que la oposición está mejor conformada si hay una prueba práctica de ofimática, que creo que es tu pensamiento, porque realmente es más interesante, ¿no?, que una persona demuestre su destreza en un examen práctico antes a que le pregunten comandos de memorieta o contenido teórico de cualquier producto del paquete Office. Pero del proceso de selección en sí, como opositor a la hora de estudiar, ¿te quedarías con el actual modelo de un ejercicio único o con el anterior? Sabiendo lo que sé y dejando al lado el rollo moral, porque moralmente me parece que roza lo denigrante el actual modelo, ¿sabes? O sea, dejando eso al margen, si tuviese que hacer un planteamiento, pues eso, utilitarista, ¿no? De decir, ¿cómo están las cosas? ¿Qué sería lo mejor para mí? Pero digo, sabiendo lo que sé, el anterior. Y me explico. Si no supiese lo que sé, diría, prefiero un solo examen. Pero cuando digo sabiendo lo que sé, es que yo sé que el segundo es una bicoca. ¿Me explico? O sea, el segundo examen de ofimática práctica, además de ser más razonable como prueba, bien es verdad que es un examen extra, que eso no es plato de buen gusto. Pero yo ese examen, o sea, es que yo ese examen tenía un dominio prácticamente absoluto, ¿sabes? Y sé que ese examen es casi insuspendible si lo haces medianamente bien. Con lo cual... Claro, lo que pasa es que solamente el tiempo de esos 30 minutos para dos ejercicios tan completos, el de Word y el de Excel... Manuel, sabiendo lo que sé. O sea... No, te quiero decir de cara a la... Claro, pero yo te estoy preguntando a ti. Pero yo entiendo que la mayoría de la gente, si hiciésemos... Podríamos hacer en redes sociales una encuesta por Instagram y ver qué resultados obtiene. Si la gente preferiría medirse al examen anterior, que eran dos pruebas, o al actual. Yo creo que la mayoría... Mira que ha habido muchas críticas a la ofimática teórica, muchas. Y bueno, la gente muy poca la ha tomado de buen agrado, porque evidentemente, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es un temario pues muy permeable, muy que nos pueden buscar las cosquillas de forma muy fácil porque es algo muy abierto. Pero yo creo que ganaría la opción de ejercicio único simplemente por eso, porque el opositor por lo menos ya concentra toda su fuerza, ya después de casi 40 temas le da igual 8 más que 8 menos, hablando mal y pronto, ¿no? Sí. Entiéndase. Y sale del trance, ¿no? Sí, pero yo, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy demócrata en esto de oposiciones. Quiero decir que yo doy más importancia Has dado un titular, ¿eh? Miguel No, García, no es soy que... demócrata en esto de oposición. No, porque la democracia en este ámbito, la mayoría suspende las oposiciones. Quiero decir, que lo que piense la mayoría, no voy a decir que me da igual, pero yo tengo las cosas muy claras, ¿sabes? Y además, mira, aquel examen podía ser lo que tú quisieras, pero, y yo te hablo con conocimiento de causa, está en tu mano. Si tú te matas a estudiar 3 meses ese examen, o sea, casi que te garantizo que es casi imposible suspenderlo. Te puede dar una embolia allí que lo sacas. En cambio, lo que han hecho ahora queda un poco lejos o más fuera del alcance del opositor. Amplía la incertidumbre, le quita margen de control y de garantía al opositor. Ese es aparte de que ya digo, en lo moral, pienso que empobrece mucho el proceso selectivo y pienso que es un error. Pero también digo, no tiene sentido. Quiero decir que eso sí queda igual, lo que yo piense en esos términos, ¿sabes? De que sí, no, totalmente. Es una opinión simplemente por el cambio de registro que ha tomado el proceso selectivo. O sea, que no tiene ningún tipo de... Claro, no, hay que mirar hacia adelante, ¿sabes? Ya está. Por terminar con el epígrafe del examen, un consejo clave para los que vayan a enfrentarse al examen de enero, a partir de enero. Un consejo... ¿Cuál era la premisa?
cuando tú estabas haciendo el examen? ¿O cuál fue tu estrategia clave que tú dijeras, esto lo tengo que cumplir a rajatabla? Vamos, si había alguna. A lo mejor, hombre, No, hombre, es supongo que que quizás... no hay, digamos, un consejo que aglutine todo lo más esencial. Son un cúmulo de cosas, ¿no? De lo que hemos hablado muchas veces de los exámenes oficiales, llevar un sistema razonable, no cometer una serie de errores que pueden ser fatales. Pero bueno, básicamente que, pues por ejemplo, lo que yo he dicho antes, ¿no? Que la gente sea crítica con lo que hace, que sea autocrítica, que no sea autocomplaciente. ¿Sabe? Que mucha gente a veces es como que se pone y dice, bueno, venga, voy a echar mis horas y no es crítica, no está siendo crítica de verdad de hacia dónde va, de si está, por ejemplo, cuántas horas está estudiando de verdad, qué planificación lleva, hacia dónde le lleva eso, ¿sabe? Que es un poco el error que yo no podía permitirme cuando estudiaba, de decir, yo tenía que ser muy crítico con todo, con el material que tenía, con la forma de estudiar, con absolutamente todo. Ser crítico hasta tener un sistema y unas ideas muy básicas, pero muy bien asentadas, que te den tranquilidad y estudiar con tranquilidad y ser fiel a esa planificación. Yo creo que son unas ideas así, no sé. Muy bien. Bien, hacemos ahora un salto. Vamos a omitir todo el proceso del segundo examen, porque claro, ahora ya no aplica, entonces, bueno, pues tienen menos interés de cara a los opositores que nos ven. Y vamos a suponer que ya has conseguido tu objetivo. ¿Cómo te enteraste de que eras funcionario de carrera? Bueno, más que de ser funcionario de carrera, primero te enteras de que estás dentro del límite, ¿no? de plazas que están en la convocatoria. Sabemos que funcionario de carrera viene después. Pero cuando tú te enteras que sabes, aunque no hayas sido todavía nombrado funcionario de carrera, pero que sabes que estás dentro, ¿cómo te enteraste? A ver, voy a quitarle un poco de encanto a la cosa porque en mi caso y en el caso de mucha gente, tanto en el primer examen como luego en el segundo, ya sabes más o menos, ¿sabes? O sea, quiero decir, y además en mi caso, por ejemplo, yo lo tenía bastante claro, ¿sabes? O sea, por ejemplo, quiero decir que habría tenido que pasar algo tremebundo, ¿sabes? Para que yo no hubiera conseguido, porque en mi caso yo el segundo examen yo lo terminé entero, cosa que sabía que a lo mejor lo habían hecho 10 personas, con lo cual yo sabía que por narices lo había conseguido, ¿sabes? Y algo parecido pasó con el primero, que no te lo he contado antes, porque por la tarde te dije que yo salí con buenas sensaciones, luego me dio la bajona. Y luego después, por la tarde-noche, empezaron a salir algunas plantillas así que hacían academias y tal. Las clandestinas, ¿no? Las que yo llamo las plantillas clandestinas. Y ya empecé a ver bueno, que sí que tenía buenas notas y que el supuesto me había salido bien. Hablé con este amigo mío y ya me dijo, mira, con esa nota seguro que pasan los cortes, ¿sabes? Con lo cual, no es que realmente te enteres en un momento que digas tal, salvo que hayas hecho un examen que estés ahí rozando, ¿sabes? Claro. No era en verdad mi caso, pero sí que obviamente tuve mi momento de el nombre en el BOE, ¿sabes? Y decir, ostras, aquí está. Que fue precisamente mi nombre. Mi cumple es el 27 de mayo y esto creo que las notas salieron el 28 o el 29, ya no me acuerdo, creo que fue el día después. Creo que fue el día después porque sí, estaba yo en casa, de hecho estaba trabajando en Simplifica ya, en los vídeos y demás, y me llamaron, están los números, que están ya los tales. O sea, yo por aquel entonces, yo no era de los que veía, lo veía todos los días, porque ya estaba cansado y porque también estaba haciendo otras cosas, ¿no? Pero había gente que tenía como las alertas y tal, y nada, me llamaron y efectivamente ahí estaba. Claro, además fue el doble subidón de ver la posición en la que había quedado y la nota de ese examen y nada, que pues eso. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Porque fue en mayo del confinamiento, ¿no? No, que va. No, espérate. Sí, claro, sería en mayo del confinamiento, claro, porque el examen fue en febrero claro, Antes del estado de alarma. justo antes del estado de alarma. Eh, pero yo me acuerdo que yo pude ir, yo estaba en los remedios, en el centro, y fui a Tomares a toda pastilla. Me acuerdo que me pillé un taxi para llegar a Tomares. Tú fíjate el tabardillo que me dio para decírselo en persona a mis padres, ¿sabes? Claro. Mi Bueno, padre era confinamiento, digo, porque el confinamiento fue
marzo, abril, mayo, ya al final se abrieron las restricciones. Pues probablemente lo hiciste porque podías, ¿sabes? Que Claro, a lo mejor estaríamos eso te ha saliendo... bailado un poco. Estamos ya en la Exactamente. desescalada. Estaríamos exactamente en la desescalada, en las primeras aperturas, yo creo. Exacto. Uh-huh. Sí, exactamente. Porque yo me acuerdo que pude coger un taxi y me planté en Tomares, tío, y fue... Y mi padre, además, a mi padre lo cogí completamente por sorpresa porque mi padre era de los que miraban el BOE todos los santos días, ¿sabes? Y aquel Qué día lo pillé bueno. por sorpresa y le digo, oye, que ha probado. Eso fue muy... Y la alegría, me imagino que. Fíjate, yo creo que fue más bonito por el momento de compartirlo, ¿sabes? Como cuando uno cuenta una hazaña, que, que en verdad para mí mismo, porque y ya suena un poco mal, pero es que es la verdad, quiero decir que habría sido muy ingenuo o muy, yo qué sé, un poco absurdo que con el examen que yo había hecho pensar que no Claro. iba a poderlo. Sí que es verdad que siempre tienes un punto de necesito verlo, pero Hombre, eso, claro. La tranquilidad de tener la garantía absoluta de que es cierto, eso que, que ya tenías casi confirmado. sí, pero eso fue precioso, tío. Yo creo que de lo más bonito fue cuando se lo dije a mi familia, ¿sabes? Hombre, me imagino porque, porque no es para menos. Mm. Bien, precisamente algo ya hemos hablado, tampoco nos conviene a lo mejor detenernos en esto porque algo ya hemos hablado y vamos a cambiar de nuevo de, de parte de lo que estamos comentando. Ahora vamos a hablar un poco de simplifica. Digo que algo hemos hablado porque precisamente en el primer podcast ya dejamos entrever, bueno, pues cuándo surgió la idea, que tú comentabas que ya cuando estudiabas y sobre todo cuando estabas preparando el segundo examen, ¿no? Donde veías que, bueno, pues que había algo que aportar con respecto a lo que tú encontraste en el mercado, ¿no? Y que de ahí es donde te surgió la idea del proyecto de Simplifica tu Sopor, ¿no? Sí, sí, en realidad la cosa se fue gestando durante todo el proceso. Por ejemplo, cuando yo fui a esta academia, ya te digo, era una academia y no considero que sea mala academia. Hacía lo que se supone que hacen, o sea, dar las clases y todo eso, pero yo vi cosas que digo, ostras, por ejemplo, me acuerdo, antes te he dicho que, bueno, que una chica daba la Constitución, ¿no? Y era en plan, pues, artículo, 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 que en verdad eso no me valía para nada. Yo estaba allí diciendo, era como un espectador ahí de mi propio drama, ¿sabes? Y yo me acuerdo que al final de la clase yo me acerqué a ella y yo me acuerdo que me acerqué un poco entre trémulo, así, dubitativo y tal, y dije, bueno, yo es que estoy empezando, tal, y la chica estaba recogiendo sus cosas para irse a su casa, a hacer su vida, ¿sabes? Y me miró como diciendo, a mí qué me cuentas, ¿sabes? A mí qué me importa tu película, tu cosa, ¿sabes? Claro. Y yo creo que fue un poco, o sea, te cuento ese episodio, pero es una consecución de cosas, ¿sabes? Es eso, es enfrentarme, por ejemplo, a contenidos que no están, o sea, a veces están bien hechos, por ejemplo, los manuales, ¿no? Pero al mismo tiempo no tienen un enfoque empático, en el sentido de que no tienen en cuenta que quien se prepara eso es un opositor que no tiene ni idea de cómo se estudia eso. ¿Vale? O sea, yo puedo tener mi bagaje, puedo saber estudiar determinadas cosas, pero no te enseñan a estudiar. ¿Vale? Que es algo que, por ejemplo, Mm. yo luego cuando me puse a hacer los materiales siempre tengo en la cabeza de decir, es que esto, yo no tengo que explicar solamente esta idea, ¿sabes? Yo qué sé, la regencia o cualquier cosa, no sé, los contratos Sara, ¿no? Yo tengo que explicarle, además, a la persona que es que los contratos Sara caen mucho en los exámenes y que los preguntan así o así y que las posibles derivadas para que Claro, la persona tome conciencia. dotar al contenido del contexto en el que va a sucederse. No Exactamente. solamente la teoría, sino cuál es la parte real de que después eso vaya a tener una aplicación Claro, en el la examen, que es el objetivo de repercusión, todo. la relevancia de lo que estamos haciendo, por qué esto es importante, tal. Y en definitiva, tener en cuenta al opositor. Yo era una cosa que echaba muy en falta. También es verdad que yo lo hice de forma pues, muy a lo bestia, pero también el hecho de haberlo hecho bajo tanta presión me daba una perspectiva muy crítica, como decía antes, y le veía las costuras a prácticamente todo, ¿sabes? Y le veía un poco los fallos y decía, ostras, es que esto no se adapta, es que esto Mm. no es óptimo, ¿sabes? Lo que hemos hablado, ¿no? Del reciclaje que hay muchas veces en los Sí, mismos por no hablar temas de que eso, son claro. comunes.
Por ejemplo, los tipo test. O sea, yo decía, vamos a ver, es que este tipo test es una pérdida de tiempo para mí, porque esto no se parece prácticamente en nada a los exámenes oficiales. Y sin embargo, yo veía a la gente, a la mayoría de la gente haciendo esos test y yo decía, pero es que eso es un desvío, el camino más recto Vas es mal esto, encaminado. ¿sabes? Pues ese tipo de cosas. O sea, yo veía que las ideas generales, las dinámicas generales, los enfoques generales no eran todo lo directos y todo lo óptimos que podían ser. Aparte de que el enfoque era un poco eso, al opositor como que a veces no se le tenía en cuenta en lo personal tanto, ¿sabes? No, eso por supuesto, eso por supuesto. Y de ahí la idea tuya de humanizar el proyecto y de tender la mano a hacer esa entrevista, bueno, a todo lo que ya conocemos, ¿no? Que ofrece No Simplifica. que te acercas a una academia y te ponen el comercial de turno y se ponen un poco en lo que les conviene a ellos antes y luego lo que te conviene a Mm. ti, si acaso, si toca. Mm. ¿El nombre de Simplifica tu Sopo lo tenías claro o te costó? ¿Estabas ahí dudando? ¿Tenías alguna No, me alternativa por vino ahí? bastante rápido porque la idea la tenía en el fondo muy clara, ¿sabes? Que Ujú. era, pues eso, salir un poco de esa, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Esa idea del principio cuando te pones, o esa falta de idea, mejor dicho, cuando te pones con la oposición y es como una nube, una niebla que lo envuelve todo y es todo incertidumbre y es todo complejidad y es todo por donde tiro, que esto es muy complejo, tal y cual, es simplificar, ¿sabes? Pues Ujú. de alguna manera me vino y yo qué sé, la segunda persona, por la cercanía, simplifica opos y la verdad que Ujú. me vino un poco así de tal y no me comí mucho el coco con el nombre. Claro, la gente muchas veces nos pregunta, bueno, ¿y con vuestro temario es suficiente? Porque a lo mejor tienden a confundir simplificar con reducir. Tú no reduces, evidentemente, porque el temario, los epígrafes son los que son. Lo único es que lo condicionas, lo que estás diciendo, ¿no? Lo diriges, de hecho el icono es muy representativo, ¿no? Es de una ubicación a otra, es decir, de tu punto, donde estés, recorre de verdad el camino que corresponde para llegar al éxito, ¿no? Que el superar el proceso de selección. Y a lo mejor, si utilizas otros materiales, llegas al mismo éxito, pero por otro camino mucho más largo. Que, por ejemplo, haciendo el símil con lo que tú decías de los test, ¿no? A lo mejor si haces test únicamente basados en nuestros consejos, que son preguntas oficiales, pues vas a tener una trayectoria mucho más corta que si lo vas haciendo con test no apropiados, que a lo mejor llegas a conseguirlo, pero tardas mucho más. Entonces, en ese aspecto, ¿cuándo supiste tú que funcionaría el proyecto? Porque evidentemente tú puedes poner toda la bondad del mundo, pero evidentemente necesitas que haya una audiencia detrás que te respalde. ¿Cuándo sentiste tú ese...? Porque eso también sería otro revulsivo. Lo tuyo fue por Y etapas. eso, no, eso, yo quizá tuve más dudas al principio, de hecho tuve muchas dudas y pasé muchos meses diciendo, madre mía, ¿qué estoy haciendo? La verdad, entre que, claro, yo nunca había hecho eso, tal y cual, y al principio no tenía mucha gente. También es verdad que, como te digo, imagínate, yo empecé a hacer los contenidos poco después de hacer el segundo examen. Yo empezaría como marzo, abril, con el confinamiento, empecé a hacerlo todo, la página web, los temas y tal y cual. Y yo me pasé unos cuantos meses en los que apenas me escribía nadie. De hecho, me escribía un correo y era un subidón. Yo tenía un suscriptor en YouTube, te lo digo. O sea, yo me acuerdo que tenía uno o dos cada suscriptor. Yo tocaba las palmas. En serio. Pero claro, al mismo tiempo yo veía que la cosa no terminaba de coger ritmo porque llegó el verano. Y en verano no había mucha gente, digamos, que se metiese en estos berenjenales. Fue a partir de septiembre del año pasado, momento en el cual yo estaba incluso pensando y bromeaba. Pasa que yo soy un poco dramático también. Yo decía, lo voy a dejar, esto lo dejo, tío, esto no tal. Pero ya empezaba a flaquearme un poco. O sea, yo decía, si esto no cambia ahora en septiembre, octubre, lo dejo. Pero cambió y sigue ¿Y de qué cambiando. Y forma? eso ya lo puedes ver tú, ¿sabes? Eh, sí, ya fue ahí, fue un poco, ahí pasé, digamos, mi particular travesía por la fosa de las Marianas con Simplifica tu Sopo fue en verano. ¿Cuál considera que es el mejor contenido que has hecho en Simplifica? Pues Uno, ¿eh? posiblemente, Te tienes que quedar con uno.
Pues atendiendo a las respuestas que recibimos, creo que lo puedes contestar tú, pero es que le tengo cariño a todo. No, a ver, yo creo que lo mejor, de lo mejor que hay es el tema de contratos. ¿Sabes? El tema de contratos, la parte de gestión financiera en general. También el tema de contratos, al ser común a muchos otros procesos, es un reclamo que, bueno, pues eso, que nos contacta mucha gente. La parte financiera también es interesante, pero no sé si es tan transversal a otros procesos. Y el de contrato es de calle el que más, de hecho, creo que es el vídeo, ¿no?, de YouTube con más visualizaciones, Sí. ¿no?, del canal. Sí, pero ahí es una cuestión eso, un poco de oferta y demanda, que hay mucha gente, por ejemplo, que derecho administrativo o constitución te lo explica muy bien. Lo que pasa que, claro, tú puedes encontrar gente que te explique muy bien la constitución. La cosa, y es quizá lo que no se ve tan a simple vista, es que hay que explicarlo y hay que enfocarlo mucho en esta posición, ¿sabes? Claro, lo que decimos Y, siempre. por ejemplo, el tema de la constitución nosotros lo despachamos en muy pocas páginas. En cambio, Ujú. eso, ese tema, pues en general tienes montones y montones de páginas en los manuales y demás, y semanas de clases cuando no va de eso. ¿Sabes? Ujú. Que muchas veces esos temas que pasan un poco más desapercibidos, me parece que tienen más mérito del que a veces se le da, ¿sabes? Y no, yo en general estoy bastante también de los temas de ofimática y de informática están gustando mucho. Los que has hecho tú, por ejemplo, están siendo un pelotazo, así que se puede hablar en estos términos en oposiciones, ¿sabes? Pero son un hitazo, ¿sabes? Sí, Eh, sí, sí. Bien, precisamente voy a terminar este bloque, ya estamos terminando, nada más que nos queda uno, con una pregunta que no sé si va a ser muy comprometida. ¿Qué, desde el punto de vista más humilde, te lo pregunto de verdad, qué es lo que yo he podido aportar a Simplifica? Porque yo llegué cuando ya estaba todo el proyecto cocinado. O sea, llevo ya muchos meses, pero evidentemente todo el trabajo de página web, redes sociales, contenido, todo absolutamente fue hecho por ti. Entonces, yo llego en un momento en el que, bueno, pues verdaderamente tú también te incorporabas como funcionario de carrera ya a trabajar y te resultaba también un poco más complicado pues alternar, ¿no?, las dos responsabilidades. ¿Con qué te estoy poniendo un poquito? no, lo tengo muy claro. No es ningún tipo de compromiso, vamos, lo tengo ¿Qué, clarísimo. qué ha aportado? Son varias cosas. Para empezar, la propuesta que me hiciste en su momento, pues esto creo que no sé si lo dijimos en el podcast último, que tú simplemente me escribiste porque conocías a una persona que se estaba preparando con el material, ¿no? Y te pusiste en contacto ofreciéndote para trabajar en el proyecto. Eso ya de por sí fue algo bastante halagador, alentador y motivador para mí, ¿sabes? El hecho de que alguien hiciera eso. Luego, a partir de ahí, una vez que empezaste, pues varias cosas, pues desde cosas concretas como haberme sacado las castañas del fuego más de una vez en momentos críticos, ¿sabes? En los que sin tu ayuda no sé qué leches habría hecho, sinceramente. Eh, Luego también me ha venido muy bien muchas veces contar un poco con una persona que está involucrada con criterio, con la que poder dialogar y poder contrastar ideas, ¿sabes? Sí, ese feedback, ¿no? Ese feedback que muchas veces te digo, Manuel, vamos a hablar esto a ver qué opinas, ¿sabes? Uh-huh. Y a veces tu postura me ha ayudado mucho y nada, pues el hecho de poder trabajar con una persona con la que me entiendo, lo cual es para mí que una persona con la que me entiendo y que me aguanta, eso es importante también, me da pues mucha paz, ¿sabes? También el poder salir un poco de la soledad y yo soy muy de más vale solo que mal acompañado, ¿sabes? Haber salido de esa soledad bien y que el proyecto siga avanzando con una persona que le aporta algo que es tan mío, que es tan propio en el sentido de, es como decir, por decirlo de alguna, haciendo un símil, como si se te abre un ámbito de tu intimidad, ¿sabes? Y te sientes cómodo con una persona, ¿sabes? Eso, Uh-huh. básicamente, ¿sabes? Que te haya sabido adaptar, sobre todo, a ciertas dinámicas y que haya respondido en momentos así ultra críticos,
para mí es la leche, ¿sabes? Y quiero decir que es que te lo digo así porque tampoco en lo concreto, pues son cosas así, ¿sabes? O sea, que aportes lo que aportas al contenido, al proyecto, que es poder llevarlo a otros niveles, ¿sabes? Para mí No, es... para mí la verdad que creo que lo más importante que tenemos es pues esa sinergia que hay, ¿no? Entre los dos, que verdaderamente pues nos hemos compenetrado perfectamente y cada uno parcelando, porque evidentemente el peso fundamental es, bueno, súper, hiper, mega, ultra fundamental es el tuyo, pero bueno, la verdad que es totalmente igual hacia mí, o sea, igual hacia ti, que trabajar contigo, parece aquí como un peloteo mutuo, pero es que Poquito, realmente ¿eh? el buen rollo que se ve en los vídeos es 100% sincero. Bien, bueno, pues terminamos con la última sección, que es la más cortita de todas, porque además te voy a condicionar hasta en esta primera pregunta el número de palabras que vas a tener que decir. Bueno, algunas secciones las he ido encadenando y la gente no se habrá ido dando cuenta, pero hemos hecho el proceso completo de la decisión de la oposición, del estudio, del examen, la solución del examen, hemos hablado también de simplifica. Esta última sección se llama En pocas palabras. Y bueno, quiero que me definas, simplifica tus opos en 3 palabras. Uf. En 3 palabras. Sencillo, barato y empático. Bien. Voy a cambiar barato por asequible, ¿vale? Que me parece como más Venga, que bonito. Que es barato más es como... culta, ¿no? Sí, sí, exacto. Sencillo, económico. No, has dicho sencillo, Asequible y empático. asequible. Ah, y empático. Vale, perfecto. ¿Tendremos aprobados de Simplifica esta convocatoria? Seguro, seguro. O sea, ¿Te mojas? ¿Con cuántos? eh, te puedo... Complicado, ¿eh? No, 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 yo tengo... Mira, Vas conociendo, desde luego, también. claro, no, 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 yo estoy... Para mí ha sido, ya te lo he dicho, esto en privado. Para mí, el hecho de que el examen haya sido más tarde de lo que esperábamos, ha sido un poco un fastidio porque se ha postergado el momento de que tuviéramos esos aprobados, Ujú. sinceramente. O sea, porque yo estoy, o sea, no voy a decir casi seguro, estoy convencidísimo. Tengo más fe. Y ya te he dicho que yo tenía bastante fe en mí cuando estaba opositando. Yo tengo más fe en muchas personas, y te hablo de muchísimos, es que son muchos. O sea, de la gente cuyos casos conozco de verdad de cerca, porque los he preparado, yo te diría de los que he preparado con mis propias manos, ¿vale? O sea, esto queda grabado. Esto queda grabado y en algún momento se podrá demostrar de alguna manera. Eso, De hemeroteca. esto es hemeroteca pura, ¿no? O poemeroteca. O poemeroteca, sí. Bueno, sí, eso ya borraremos el vídeo, haremos alguna cosa. No, no, no. Pero yo estoy convencido de que los que han pasado por mis manos, si te digo que un 70-80% van a sacar la plaza, quizá me quedo corto. O sea, y algunos de ellos van a quedar dentro de los 50 o de los 100 primeros seguros, segurísimo, segurísimo. O sea, estoy convencido. Y luego, en general, de la gente que va con los módulos, yo pienso que vamos a tener muy, pero que muy buenos resultados. O sea, estoy súper seguro. Ahora, ya te digo, los casos de gente que yo conozco, con los que trato, con los que veo Claro. cómo van y demás, ostras, van mucho mejor de como yo estaba antes del examen. Y queda lo que Bien, queda. bien. O sea, que segurísimo, segurísimo. Estoy deseosísimo. De hecho, creo que te lo he dicho alguna vez, que quiero hacer un programa especial de Simplifica tus Opos en el día del examen, ¿sabes? Ir allí como un reportero de guerra, ¿sabes? A hacer entrevistas o Pedimos yo qué sé. conexión en directo con alguna tele pública y Sí, seguro que nos dan Banda cobertura. Giralda lo reflotamos el proyecto. Última pregunta. ¿Cómo ves Simplifica tus opos en 5 años? Uf. Eh, dejándome vivir. Así, digamos, desde el punto de vista egoísta o mío propio, dejándome vivir, así lo veo, y luego lo veo como algo, o sea, al mismo tiempo como un cohete, un poco, ¿sabes? Pero también quiero
que no quiera ser un cohete que llegue demasiado lejos, ¿sabes? Que prefiero que se quede, digamos, en unas Una órbitas. órbita controlada. Exactamente, en órbitas controladas, haciendo lo que hacemos bien y sin meternos en berenjenales, porque quien mucho abarca poco aprieta y lo bonito es la especialización, ¿sabes? Partiendo de que cada posición es un mundo, lo interesante es hacerlo bien en el tuyo. Pues nada, hasta aquí la entrevista de Miguel García. Nos ha dejado unos cuantos titulares. Tomaremos nota Vale. por si algún medio se quiere dar eco de esta entrevista. Y nada, yo creo que va a ser muy interesante para toda la comunidad, todos los miembros de Simplifica. El podcast, bueno, pues en este caso has centrado tu atención sobre todo el proceso completo, desde tus inicios hasta el proyecto Simplifica. Y nada, darte las gracias y emplazarnos, supongo que al siguiente podcast, ¿no? Nada, gracias a ti, Manuel. La verdad que ha estado muy guay. Me han gustado mucho las preguntas. Alguna de ellas me ha cogido un poco fuera de juego. Pero bueno, espero que eso, como dices, sea interesante para sobre todo los opositores que pasen por esta aventurilla. Que muchísimas gracias tanto a ti como a los que lo veáis y espero que os guste. Pues sí, como siempre decimos, cualquier sugerencia de temas que queráis que tratemos, pues nos lo podéis hacer llegar al correo electrónico o ponerlo en los comentarios del vídeo. Y para los que creáis que puede interesar, pues compartirles también el vídeo. Vale. Muchas gracias. Gracias. Adiós.